my own special creation. So come take a look, give me the hook, all the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I have what I have. Come on, Iruña. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum, something it's noise, I think it's pretty. And so what if I love a sparkle and a triangle? Why not try to see things from a different angle? Your life is a sham till you can shout out, I am what I am what I am, and what I am needs no excuses. I deal my own deck, sometimes it hazes, sometimes it chooses. It's one life and it's not return and not deposit. One life's always time to open up your closet. Your life is a sham till you can shout out, I am what I am what I am, and what I am needs no excuses. I do my own deck, sometimes it hazes, sometimes it uses. It's one life and it's not return and not deposit. One life, so it's time to open up your closet. Your life is a sham till you can shout out, I am what I am. What I am. Con todos ustedes, Paula Fernández y Sergio Jiménez. Muy buenas noches, ya tenemos todo preparado para disfrutar de una gran fiesta, una fiesta que la celebra Navarra Televisión con motivo de la entrega de los premios en su 8ª edición. Y para la fiesta la que se han montado con su gran voz en este escenario, Soraya y el grupo de baile Taupada con quienes hemos arrancado esta gala. Además, os queremos recordar que a lo largo de toda la noche vamos a seguir escuchando la voz de Soraya y disfrutar porque va a haber muchas y grandes sorpresas. Y como no, no podíamos empezar esta noche sin dar las gracias a todas las personas que hoy nos acompañan en este auditorio Baluarte, a quienes nos están siguiendo a través desde sus casas o de nuestra plataforma navarratelevisión.es desde cualquier parte del mundo y por muy pequeña que sea esa pantalla. Gracias por compartir con nosotros esta noche de valores que hace que crezcamos como personas, pero también como sociedad. Sí, un año más y ya van 8. Navarra Televisión entrega los premios en la categoría Valores Jóvenes, Culturales, Deportivos, Sociales, Empresariales y Pueblo Ejemplar. Unos premios que se han conseguido gracias a las votaciones de nuestra audiencia y precisamente los que nos ven a diario son los que han elegido a los 18 finalistas de esta noche. Y os queremos confesar que el de hoy es un gran día para todos aquellos que hacemos posible Navarra Televisión. Trabajamos al milímetro cada detalle para que salga una gala perfecta y la disfrutéis al máximo. Y de eso sabe mucho su director, Roberto Cámara. Ya más no te puedo pelotear, así que te recibimos con un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para Roberto Cámara. Gabón, muy buenas noches.
Octavos premios de Navarra Televisión. Vaya cómo pasa el tiempo. Hace ya 8 años, cuando supimos lo que queríamos hacer, porque tardamos meses en ponerlo en marcha, llamamos a Carlos Ciriza. Le conté un poco lo que teníamos en la cabeza, lo que queríamos reconocer, y le pregunté si se veía capaz de recoger todos estos valores que hoy premia la audiencia en una escultura. Bueno, pues dicho y hecho. Cada bloque de esta pieza representa parte de la sociedad, la Navarra, nuestra comunidad foral representada también aquí. Bueno, pues sacamos pecho siempre que podemos desde Navarra. Aquí tenemos recogidos todos los valores. Tenemos los valores jóvenes, tenemos los valores culturales, los sociales, los empresariales, los deportivos y en su base el pueblo ejemplar. Hoy queríamos darle las gracias a Carlos en persona, porque 8 años después la esencia de esta escultura no solo no se ha perdido, sino que se ha potenciado. Pero lo voy a tener que hacer a través de la televisión porque un incidente familiar le impide estar hoy aquí con nosotros y quiero aprovechar para desearle una muy pronta recuperación. Gracias, Carlos, por tu granito de arena y suerte con tus nuevos proyectos, no solamente por todo el mundo, sino también aquí en la que es su tierra. Ya se ha colocado la primera piedra del Museo Oteiza Ciriza en Estella. Este también es un claro ejemplo de que la cultura tiene que seguir siendo núcleo de la riqueza patrimonial. Bueno, estos premios ponen en valor a las personas. Nos lo han contado ya Sergio y Paula. Cada año cuando terminamos esta gala nos hacemos siempre la misma pregunta. ¿Y el año que viene qué? No puede ser que vayamos a encontrar otras 19 historias tan potentes, tan merecedoras de este reconocimiento. Pero sí, las encontramos, las vemos pasar por aquí delante. Solo hace falta enfocar, escuchar, dejarse llevar, emocionarse con los protagonistas, fijarse un poco. Y eso es lo que hacemos cada día en Navarra Televisión, ayudar a escribir la historia de la comunidad foral. Para la historia, pues van a quedar también nuestros informativos, nuestras entrevistas, nuestros programas, nuestros tiramillas, que ya se ha convertido tras 11 años en antena en patrimonio inmaterial de Navarra. Para la historia van a quedar nuestros especiales, nuestros espacios de actualidad. Es un reto cada día ser capaces de reflejar fielmente lo que pasa a nuestro alrededor y queremos seguir así. Navarra necesita de medios plurales que contribuyan a la estabilidad, al desarrollo y también a la vertebración como comunidad. Gracias a la audiencia, a la fiel y a la esporádica, que de todo hay, a quienes nos buscan y a quienes nos descubren, que también lo hay. Gracias también porque casi 15.000 personas han votado en esta edición. Os necesitamos a todos. Gracias a las instituciones, gracias a las empresas patrocinadoras que están ahí día a día, a las que se han incorporado recientemente y a las que siguen también ahí. No os vamos a defraudar. Seguiremos trabajando con esfuerzo, con tesón, con orgullo, de verdad, de ser una parte más de este engranaje, porque la actualidad y la vida no descansa. Gabón, muy buenas noches. Haremos preguntas, responderán lo que consideren. Domingo de elecciones que comenzaba a las 9 de la mañana. Y en un día tan importante en mi vida, no puedo olvidarme de mi familia. Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales el domingo 23 de julio. Así que la campaña comenzará el 7 de julio, día de San Fermín. Pues comenzamos rápidamente, echando un vistazo a los diferentes puntos en donde les vamos a narrar en directo esta apasionante noche electoral. Estamos aquí para anunciar el acuerdo del Partido Socialista y Junts per Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. La amnistía que planteamos es perfectamente legal, es acorde con la Constitución,
pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud. Pues que hay que dejar sitio. UPN está repleto de personas valiosas que lo pueden hacer igual mejor que yo. Las listas de espera preocupan y mucho. Me gustaría bajar en torno a 1000 pacientes al mes. Una de las mejores noticias para Navarra de todo este siglo. ¿Cuál es la apuesta clara del coche eléctrico? Se decide en coordinación o en negociación con el Consejo de la Unión Europea. Bruselas, Blanca Basiano, adelante, muy buenas tardes. Sí, en Bruselas siguen mirando con muchísima preocupación todo lo que está sucediendo en Oriente Próximo. De hecho, aquí a la 1 menos cuarto ha tenido lugar una emotiva concentración. Al final son 3 niños de 3, 6 y 9 años que pudieron haber perdido la vida ayer. Apoyo y solidaridad en momento de duelo a familiares, amigos y a la comunidad educativa. Un día menos en prisión es un día ganado para su propia vida. Va a haber una merma importante en la producción y eso no lo cubre el seguro. Lluvia fuerte con tormentas. Cuando estábamos arriba, eso, la impotencia de que ves tanta agua salir y no sabes lo que va a pasar. Con miedo, ¿no? Porque se veía bastante cerca de las casas. Esta noche ni abriendo ni las ventanas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Esta corporación que ha subido hasta el Palacio de Navarra ha sido declarado bien de interés cultural y material. El 6 de julio lo hemos traído aquí a Sevilla para contaros la previa del partido. A disfrutar, Hondo pasa. Bueno, pues esto y mucho más, porque os podéis imaginar lo que cuesta resumir solamente 9 meses y medio, 10 meses de lo que da de sí la comunidad foral y lo que queda por escribir, y ahí estaremos para contarlo. Bueno, empezamos ya, no me enrollo más, nos va a dar la bienvenida a la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, a la que pido por favor que acuda al escenario. Gracias. Buenas noches, esto promete, ¿eh? Gracias, Roberto, gracias a ti y a todo el equipo por celebrar otro año más esta ya tradicional gala de Navarra Televisión en un espacio tan relevante como este Palacio del Baluarte que acaba de cumplir 20 años. Estoy muy contenta porque ahora mismo tengo la suerte de pisar lo que en mi opinión es uno de los lugares más especiales de la ciudad. Y sí, me refiero a este escenario, un lugar casi mágico, porque desde aquí se proyectan expresiones artísticas y culturales que provocan en cada persona, y yo diría que en la sociedad, la emoción al espectador, la capacidad de emocionar al espectador. Siento, por tanto, mucho respeto a todos los generadores de emociones que casi a diario pasan por este escenario. Me parece brillante su capacidad de agitar y estimular a todos y cada uno de quienes ocupan estas 1.600 butacas y también a los telespectadores. Una emoción que también se puede y se genera a través de la televisión, y esta gala aúna las dos cosas. Hoy ya mismo vamos a ser testigos de ello con los artistas que van a participar en esta gala y sobre todo con los premiados, con historias que nos van a conmover, remover internamente y también nos van a sorprender. Lamentablemente yo no tengo esa capacidad de generar esas emociones, pero sí la oportunidad de transmitir desde aquí a todos los que están ocupando estas butacas y a los telespectadores que tratemos cada uno en nuestro ámbito
personal o profesional, de ser pequeños generadores de emociones en los demás. Al final, y apoyándome en la famosa teoría de los puntos de Steve Jobs, que viene a decir que todo lo que hacemos cobrará sentido en el futuro, creo firmemente que la unión de todas estas pequeñas emociones formará algo mucho más grande, una Pamplona mejor, una Navarra mejor. En definitiva, una sociedad más culta, más sensible, más justa, más sostenible, más igualitaria y con mayor estado de bienestar. Al hilo de la capacidad de emocionar, ayer mismo un creativo de publicidad que vino por primera vez a Pamplona me trasladaba que le había emocionado su estancia aquí por cosas tan pequeñas como la conversación con el taxista, la amabilidad del trabajador del hotel, la sensación placentera de pasear por la estafeta o de degustar uno de nuestros famosos pinchos en uno de los bares del casco viejo. Y como ven, este cúmulo de pequeñas emociones generan un gran impacto en alguien que sin duda siempre hablará ya bien de Pamplona. Aquí hoy tenemos muchos periodistas y publicistas y vosotros sabéis mejor que nadie que las historias y productos que tocan las emociones son las que conectan con la gente y sobre todo las que consiguen generar fidelidad. Así que como alcaldesa de Pamplona, también como pamplonesa, como navarra, os animo a todos, a todas, a ser generadores de emociones para seguir arraigados a todo lo bueno que tenemos en esta tierra y para contribuir a que quien nos visita pueda sentir en sus propias carnes eso que todos nosotros tenemos la suerte y el orgullo de sentir casi cada día. Una sociedad capaz de emocionar y de generar emociones, sin duda es una sociedad mejor y eso solo lo podemos hacer cada uno, cada una de nosotras, generando emociones y emocionándonos con lo que hacen por nosotros los demás. Así que muchas gracias, feliz gala y que siga la fiesta. Gracias. Con todos ustedes, Blanca Basiano y Ricardo Beitia. Gabón, muy buenas noches. Ha llegado ya el momento de entregar el primero de los reconocimientos de esta noche, el Premio Navarra Televisión 2023 en la categoría de Valores Sociales. Un premio que reconoce la labor solidaria de personas, de colectivos, de instituciones, hombres y mujeres, en definitiva, que con su actividad, con su trayectoria profesional destacan sobre todo el compromiso y la labor que hacen personas que realmente lo necesitan. Sí, como vamos a ver, los finalistas de esta categoría de este año son un claro ejemplo de ello. Y son estos. Carlos Bardají. Su vida cambió la primera vez que viajó a África. Lo que vio fue tan desolador que decidió organizar expediciones. En 30 años ha operado en ese continente a más de 1.400 niños y niñas. Bueno, no es que me mueva nada, es que yo creo que es algo que es absolutamente lógico. El niño más pobre de España es un rico comparado con cualquier niño de Senegal. Entonces yo vi que había allí pues, una posibilidad de ayudar de forma directa y a eso es lo que me estoy dedicando. Fundador de la ONG Hope and Progress, sus visitas consisten en largas jornadas de precisión con el bisturí y con pocos recursos. Unas operaciones que cambian la vida de la población infantil. Estamos operando pues, tumores de todo tipo. Un niño, por ejemplo, que tenga un labio leporino es un niño que será objeto de burla en la escuela. Tampoco podrá acceder al ejército, por ejemplo, ni a un empleo de cara al público. Pacientes que tienen la suerte de contar con este médico, que fue jefe de cirugía pediátrica del Hospital Universitario de Navarra y que ha operado a más de 45.000 niños y niñas. Besar cada abrazo. El suicidio es el mayor fracaso humano que puede existir a nivel social, ¿no? Como sociedad. Elena es la madre de un joven que se suicidó con 20 años. Una experiencia traumática que requiere de atención. Por eso nace Besar cada. Una locura absoluta, un infierno absoluto de dolor, de cuestionamiento, de angustias, podría haber evitado esa muerte. En esta asociación, los familiares y allegados son supervivientes de un dolor psíquico terrible. El sentimiento de abandono, la culpa, la rabia, la confusión, el miedo, tampoco son comparables a otro tipo de pérdidas.
Se debe hablar del suicidio porque así se salvan vidas, pero el duelo de los supervivientes debe ser respetado por los distintos ámbitos sociales. Este abrazo es más necesario que nunca, ya que el suicidio es una de las primeras causas de mortalidad entre los jóvenes. Emma Larreta, Proyecto Invisibles. Soy una mujer que sobrevivió a una agresión de 27 puñaladas y transformé ese momento en un nuevo rumbo en mi vida. Tras el intento de asesinato que sufrió a manos de su expareja en 2007, Emma necesitaba ayudar a frenar la violencia. Así creó el proyecto Invisibles. El tema del maltrato ahora mismo está desbocado. Han subido mucho las denuncias de menores de 25 años. Este proyecto está enfocado especialmente a los más jóvenes con un mensaje muy claro. Me parece importante explicarles, por ejemplo, que una cosa como la que me ocurrió a mí tiene un origen y esos orígenes muchas veces se generan en la juventud, con actitudes violentas, feas, desagradables. Está feliz con su nueva Emma, una mujer que también ayuda a las personas con discapacidad. Tenía clarísimo que eso iba a quedar atrás y Emma, como quedara, que no sé cómo iba a quedar, iba a continuar adelante y con la cabeza bien alta. Enseguida vamos a conocer quién es el ganador o ganadora de este galardón, pero antes vamos a volver a dar la bienvenida a la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, que va a ser la encargada de entregar este premio. Sí. Bueno, pues el Premio Navarra Televisión en la categoría Valores Sociales 2023, patrocinado por el Ayuntamiento de Pamplona, es para... Vamos allá. Carlos Bardají. Recoge Carlos Bardají. Entrega el premio Cristina Ibarrola, alcaldesa de Pamplona. Excelentísima señora presidenta del Gobierno de Navarra, autoridades, amigos, amigas, voluntarios, cooperantes, quiero que mis primeras palabras sean de admiración para los dos candidatos que han sufrido en sus carnes de forma literal una lacra social y a los cuales yo les felicito profundamente. También quiero dar las gracias a Navarra TV por la sensibilidad que ha tenido en aflorar realidades que están ahí, pero que muchas veces se desconocen. Quiero agradecer también a todos los cooperantes que nos acompañan hoy, algunos han venido de fuera, agradecer también a todos aquellos que están en la sombra, que trabajan para nosotros, no vienen en las expediciones, agradecer también a María Luisa y Carla, que me han ayudado siempre, y luego permítanme la licencia de enviar un abrazo muy fuerte a todos aquellos niños que vamos a operar en Senegal en el puente foral. Muchas gracias a todos. Con todos ustedes, Maider Pascual, Julen Uterga y Josu López. Gabón, muy buenas noches. Para nosotros es todo un orgullo salir a este escenario y presentar el Premio Valores Jóvenes 2023, ya que, como vamos a comentar, la juventud también destaca por su entusiasmo, por su compromiso y por su capacidad de superación. Los finalistas de este año en la categoría Valores Jóvenes son una cantante, un bailarín y una agricultora que nunca han dejado de luchar por sus sueños.
Baloreak dituen gazte baten adibide bikaina dira hiru hautagaiak. Los tres son un claro ejemplo de lo que significa ser un joven con valores. Hauek dira, estos son. Alba Cuartero. Desde pequeña siempre he sentido pasión por la música, por el arte y por estar debajo de los focos. A sus 29 años puede decir que ha cumplido su sueño. Actriz, cantante y pianista, brilla ya en el exigente mundo del teatro musical. Es maravilloso el directo porque creo que conectas muchísimo más con la gente, se crea un aura de una emoción, una pasión que es maravillosa, pero por otra parte no tienes una segunda opción. Ha participado en el tributo a Mecano, La fuerza del destino, o en el musical La historia interminable. Actualmente está de gira con El tiempo entre costuras. En la soledad del escenario se siente arropada por su familia. Es su pilar fundamental para seguir disfrutando de su gran pasión. Bueno, en nuestra profesión tenemos, creo que, mucha presión y tenemos que estar siempre a punto y hay que disfrutar, no hay que olvidarse de esa niña que yo era de pequeña cuando yo quería dedicarme a esto, no olvidarme de ella y seguir disfrutando de lo que hago. Fernando Casanova. Con solo 22 años, este joven de Santa Cara ha desgastado ya decenas y decenas de zapatillas de ballet. Pues con 5 años empecé un poco de manera espontánea, me apuntaron como un regalo de cumpleaños. Empecé aquí en Pamplona, en la Escuela de Danza Almudena Lobón, donde empecé a formarme y terminé completamente mi formación. El ballet para mí pues ya no es solamente un arte o una manera de expresión, para mí el ballet ya es mi manera de vivir. En 2022 fue seleccionado entre 400 candidatos de toda Europa para bailar en la compañía Dancing Forward de Valencia. Esa rectitud, la profesionalidad que se requiere, la técnica, la concentración sobre todo, el trabajo, el esfuerzo, todo lo llevo a mi día a día. Ha estado siempre mi familia ahí apoyándome, mis profesores, mis compañeros, y gracias a ello al final acabo de ser quien soy y he llegado a donde he llegado. Actualmente forma parte del ballet Stadttheaters de Cottbus, en Alemania, donde ha sido contratado después de haber superado una estricta y multitudinaria selección. Maite Osta. Hija y nieta de agricultores, esta joven tudelana sentía la necesidad de continuar con la tradición familiar, así que en 2015 comenzó a trabajar en el campo. Estamos en un momento en el que los agricultores van escaseando, hay mucha gente mayor, mucha gente que al final se va a jubilar y si no existe ese relevo generacional es algo que se iría perdiendo y no quiero que se pierda. Uno de sus sueños ha sido llevar sus productos directamente al consumidor. Por ello, decidió levantar la persiana de su propio negocio. Yo me siento muy realizada porque estoy haciendo lo que quiero y estoy vendiendo los productos que quiero vender, ¿no? Luego por fin tengo mi conserva de mi propio espárrago, producto de aquí, este encima es mío, cosecha propia. Y eso, pues siempre ha sido un sueño el poder tener ya mis latas con mi nombre y que sea el mío, el que siempre hemos embotado para casa, pero ahora poder venderlo. Se declara fanática del producto local y en su establecimiento hay cabida para que otros agricultores navarros puedan vender los pequeños placeres de nuestra tierra. Bueno, pues ya ha llegado el momento de saber cuál de estos tres nominados se hace con el galardón. El Premio Navarra Televisión en la categoría Valores Jóvenes 2023, patrocinado por Eroski, es para... Vamos allá. Fernando Casanova. Recoge el premio Fernando Casanova. Entrega el premio a Anabel Tariquiegui, directora regional de Hipermercados Eroski. Autoridades, amigos, familia,
Antes de todo, quería agradecer a la cadena Navarra Televisión por la nominación y por crear este espacio de difusión y promoción cultural. Si estoy hoy aquí dirigiéndome a todos vosotros, es gracias a todas esas personas que me han votado y a los patrocinadores que están apoyando esta gala. Quiero nombrar a todo el personal docente del sector educativo que apoyan a toda la ilusión de los niños que desde muy pequeños como yo han decidido dedicarse a las artes escénicas. Por supuesto, una salida digna y válida como cualquier otra. Gracias a aquellos que me apoyaron sin juzgarme e incondicionalmente, a mi familia, a mis amigos, a mi hermana, a mis padres y sobre todo a mi abuela. Son ellos quienes han estado en mis triunfos y también en mis derrotas, quienes me han esperado en la parte de atrás del escenario después de todas las actuaciones. También quiero dar las gracias a mis profesoras Almudena y Cristina, que me han transmitido sus conocimientos y me han transmitido lo que es la danza. No solamente es disciplina y trabajo, sino que también es un arte y una forma de vida. Gracias. Y por último, dar también las gracias a mi pueblo, a su alcalde y a todos mis vecinos por su apoyo. Es un orgullo. Es un orgullo para mí recibir este premio, que significa para mí el cariño reconocido de toda la gente y de mi tierra. Gracias, os llevo en el corazón. Fernando ha conseguido este premio a los valores jóvenes y precisamente, de nuevo, la juventud va a estar muy presente sobre este escenario. Así es, Maider, porque juventud y veteranía se unen a la perfección en la siguiente actuación que se va a subir a este escenario. Trabajan para preservar y difundir nuestros bailes más tradicionales. Además, los podremos conocer un poco más a fondo porque hoy optan a llevarse uno de estos galardones. De momento, llegan con su vestimenta blanca y roja y el inconfundible sonido de sus cascabeles para hacernos y para sorprendernos con sus bailes y con sus brincos. Con todos ustedes, Duguna Iruñeko Dantzariak.
con todos ustedes, Leire Arnedo, Tatiana Ojeda y Antonio Gómez de Olea. Gabón, muy buenas noches. Un aplauso que le habéis dado más que merecido a Duguna, a este grupo. Ya lo saben, que llevan años preservando el patrimonio y el folclore de nuestra tierra, Antonio. Hoy además nos han hecho disfrutar con uno de esos bailes sobre el escenario, pero es que además esta noche aspiran a ganar el premio que vamos a entregar a continuación. Sí, un galardón del que también se han hecho merecedoras 2 candidaturas más. Estos son los 3 finalistas del Premio a Valores Culturales de este año. Valores culturales. Sinfonía Navarra. Somos un ente vivo. Uno de nuestros principales objetivos es la divulgación del patrimonio inmaterial navarro. Es un proyecto creado por y para el pueblo. En favor de la cultura musical navarra. Así se presenta esta orquesta que apuesta por ensalzar la figura de los grandes compositores navarros. Con ellos, el maestro Turrillas, Fernando Remacha o Joaquín Gaztambide han vuelto a sonar de manera innovadora y original. Sinfonía Navarra, como solemos trabajar, es siempre yendo a la fuente. En este caso podemos ir al archivo de Navarra o a cualquier otro archivo y miramos la música y siempre queremos darle como una vuelta, un 2.0 a lo que se escucha habitualmente. Una iniciativa que nació en 2021 y que ha servido para desempolvar viejas partituras que forman parte de la historia de Navarra. Mari Carmen Forcada, prestigiosa decoradora e interiorista, no lo tuvo fácil en sus inicios. La mayor de 8 hermanos tuvo que ponerse a trabajar en el negocio familiar, pero con 39 años decidió emprender. Le dije a mi padre que me iba a establecer y fue la Troya, ¿sabes? Se paró conmigo 2 años, pero yo tenía esa ilusión y ya lo monté. Sin dinero, con un préstamo de una amiga mía. Dado el éxito del negocio, tuvo hasta 2 tiendas en Tudela y llegó a desarrollar más de 1000 proyectos por Europa y América. Decoró desde palacios y catedrales hasta bancos. A mí me han ofrecido dirigir empresas fuera de Madrid, dejar la mía, irme allí, que no. Yo de mi pueblo no me voy. La sede será siempre mi pueblo. Y por este amor a su tierra, creó la Fundación María Forcada en la Casa Palacio del Almirante. Mecenas de la cultura, ha sido reconocida con diversos galardones, aunque su mayor victoria es celebrar con plenitud los 104 años de vida. Yo he tenido una vida muy llena, muy útil, muy humana, muy graciosa. Me he reído, también he sufrido, pero he vivido. He vivido. Duguna. Iruñeko dantzariak. A mediados del siglo XIX se perdió la tradición de las danzas en los actos que celebraba el Ayuntamiento de Pamplona. Sin embargo, un siglo más tarde, los concejales decidieron apostar por el folclore navarro. Fue fundado en 1949 por el Ayuntamiento de Pamplona y el objetivo del grupo, el principal por lo menos, es acompañar a la corporación en las festividades más importantes de la ciudad. En la última década y media ha realizado una importante labor de creación de nuevos repertorios. Bueno, pues puede ser, por ejemplo, la espatadanza de San Fermín de Aldapa, que bailamos en San Fermín Chiquito, las danzas de troqueo, troqueo danza, que bailamos los 2 días de San Fermín y en San Saturnino. Sus más de 40 dancharis y músicos forman parte del cuerpo de ciudad de manera altruista. Pues porque les gusta bailar, porque les gusta, bueno, pues representar a la ciudad también en esos actos oficiales y luego también pues un sentimiento de pertenencia que yo creo que es importante y que hace al grupo pues subsistir. Bueno, pues ya lo han visto los 3 candidatos a este premio a los valores culturales y ahora sí que sí ha llegado el momento de conocer ese ganador. Y el premio Navarra Televisión en la categoría Valores Culturales patrocinado por Renfe es para Mari Carmen Forcada. Recoge el premio José Manuel Forcada, sobrino de Mari Carmen Forcada. Entrega el galardón doña Rebeca Esnaola, consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra. ¿Qué tal? Aquí está.
Hola, buenas noches. Yo estoy aquí en representación de Mari Carmen Forcada, de Tudela. Yo soy uno de sus sobrinos. Me encarga que os diga que está agradecidísima a todas las personas, bueno, al Gobierno de Navarra, a Navarra Televisión y a todas las personas que han pensado en ella y que le han propuesto como un referente cultural de Navarra. Y también que siente muchísimo no poder venir y estar en persona en este acto tan entrañable. En fin, nosotros en su cercanía, todo el mundo que está cerca, sabe que Mari Carmen, sus valores han sido siempre y son la cultura y el amor por su tierra, por Tudela y por Navarra. Y simplemente creo cumplido el encargo. Muchas gracias en nombre de Mari Carmen. Con todos ustedes, Amaya Madinabeitia y Sara Rodríguez Aliaga. Muy buenas noches. El pasado 21 de abril nos dejaba una mujer muy querida por todos, una auténtica referencia en la gastronomía. Fueron años y años al frente del restaurante Tubal. Así es, ese día Amaya nos dejaba a los 80 años de edad. Atchen Jiménez, alguien que siempre destacó, alguien que siempre brilló por su elegancia y por su saber estar, igual que brilló también la estrella Michelin que llegó a recibir. Así es, desde los 15 años de edad ya trabajaba como cocinera en el bar de sus padres. Allí creció personal y profesionalmente hasta convertirse realmente en la gran dama de la gastronomía. La suya fue una vida dedicada al mundo de la restauración, pero también a hacer felices a todos aquellos que se encontraban a su alrededor, y por todo ello, este año el premio honorífico de Navarra Televisión es para ella, para Atchen Jiménez. De Atchen se pueden destacar muchísimas cosas, ¿no? La energía, la alegría, el espíritu de trabajo. Es que era todo fuerza, ¿no? Esa fuerza que te impregnaba, ¿no? Sabia, emprendedora, valiente, muy alegre. Como persona, le gustaba hacer feliz a todo el mundo. Era una persona que ha llevado la cocina navarra a todos los rincones del mundo. Era muy amiga de sus amigos, muy profesional y sobre todo buena persona. La reina de las grandes damas de la cocina navarra, muy alegre en el comedor, muy trabajadora, muy luchadora. Rebosaba felicidad y sobre todo el saber estar. Atchen ha sido la gran echecoandre de la cocina navarra. Ir a Tubal ha sido siempre ir a un templo gastronómico sabiendo que Atchen estaba allá y que Atchen era el alma mater. Le gustaba mucho la música, siempre ese piano, siempre era la verdad que daba gusto estar con ella. Sabía mucho de saber estar. Cantaba muy bien los boleros, cantaba todo con el piano. Ese piano le daba mucha magia. Para mí, una mujer que se nos ha ido, pero ha dejado huella y la recordaremos toda la vida. ¡Bravo, bravo, Atchen, bravo! Así era Atchen Jiménez.
Una mujer que continúa viva en el corazón de tantas personas que la conocieron y disfrutaron de ella. Ahora su legado permanece en sus hijos, en Nicolás, en Beatriz Ramírez y en su nieta Carlota. Ellos recogen el premio. Entrega el galardón el director de Navarra Televisión, Roberto Cámara. Voy a intentarlo, ¿eh? Bueno, buenas noches a todos y muchísimas gracias por conceder este premio honorífico a Achen, nuestra madre, nuestra maestra, nuestro ejemplo. Era consciente que las imágenes que veríamos previamente iban a dificultar aún más el poder articular estas palabras con cierta fluidez, por ello he preferido escribirlas. Han sido muchísimas las ocasiones en las que Achen ha colaborado con esta casa. Ella se sentía bien aquí, se sentía cómoda, se sentía muy querida. Este reconocimiento certifica que así era, la queríais. Debo agradecer también la forma y la sensibilidad con la que tratasteis su fallecimiento. Esa triste noticia que tuvisteis que dar a finales de abril. Demostraste de nuevo el cariño, el respeto y me atrevo a decir la admiración que Navarra Televisión, con Roberto Cámara a la cabeza, sentía por ella. ¿Sabes, Roberto, que ambos teníais un feeling especial el uno con el otro? Erais buenos amigos. Quedará para siempre en mi retina y en mi memoria musical tu última sobremesa con ella, Roberto. Cómo no, con Achen al piano y tú, Roberto, haciendo gala de tu calidad periodística y humana, grabando con tu teléfono móvil un precioso vídeo mientras ella cantaba Alfonsina y el mar. Fue otro de los tantísimos momentos improvisados e inolvidables que Achen nos hizo vivir bajo un telón de fondo musical, después de entregarse en cuerpo y alma, como siempre, en hacer que la experiencia gastronómica previa fuera también difícil de olvidar. Por todo ello, cuando esta cruel enfermedad avanzaba, incluso venciendo a esta mujer que parecía de hierro, quise que tocara de nuevo el piano para vosotros, para Navarra Televisión, para Roberto y para todas las personas que le queríais tanto, para cerrar con un broche de oro el fantástico programa de Fogones de Reino, como forma de agradecimiento a todo el cariño que le habéis brindado siempre y siendo plenamente consciente que sería su última intervención en vuestro canal. En esta ocasión nos deleitó, junto a su gran amigo Javier Olagüe, con el tema Toda una vida de Antonio Machín. Achen disfrutó de toda una vida haciendo que cada persona que visitaba el Túbal nunca lo olvidara, se sintiera única, como nosotros nunca la olvidaremos a ella. Gracias por este premio y gracias por quererla tanto. Buenas noches. Bueno, la verdad, qué motivo, qué emoción, ¿no? Un premio más que merecido para una mujer que lo fue todo en el mundo de la gastronomía. Y además una mujer que, como hemos podido comprobar, tenía mucho sentido del humor. Y precisamente Amaya, quien llega ahora con un humor muy made in Navarra, es nuestra siguiente invitada, una mujer capaz de lograr las mayores sonrisas, las mayores carcajadas, pero también de sacar los colores a más de uno y a más de una. Así es, bueno, y lo vamos a comprobar porque un año más con todos ustedes en la gala de Navarra Televisión, la gran Aroa Berrozpe. Buenas noches, Pamplona, ¿qué tal? Madre mía, me vais a perdonar el resto del público y pueblos nominados, Ana Adrián y Urroz Villa, pero no lo puedo evitar. Buenas noches, Murchante, ¿qué tal? ¡Mi pueblo nominado! ¡Vamos! ¡Todos a cantar! Murchante es un país encantador. Murchante es un país encantador. Nuestro Basiano
que es un titorro especial que a todo el mundo hace cantar. Lara, 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 lara. Nuestro Basiano, que es un titorro especial que a todo el mundo hace cantar. Lara, 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 lara. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, madre mía! ¿Qué es el mejor del mundo? Bueno, de bonito y eso no, porque es feo como un copón. Pero bebemos tanto vino que lo vemos bonito, ¿es verdad o no? Bueno, que además no nos han nominado por bonito, que nos han nominado por la cultura. ¿Qué de cultura tenemos? Si no bajáis, ¿qué os reís? Hacemos mercadillos navideños, tenemos festival de cortometrajes internacionales, relatos poéticos, el Día del Orgullo. ¿Veniros un día? Ah, claro, que no sabéis dónde está. ¿Cómo no bajáis? Pero que yo he pensado en todo, ¿eh? Os he hecho un mapa de la Ribera. ¡Que entre el mapa! Fuerte aplauso para este chico tan guapo. Lo he tenido que hacer grande porque Murchante es pequeño, que no cabían las letras, ¿Lo veis en negrico, Murchante? ¿Lo veis? Este pequeñico, ¿lo veis? ¿Sí? Los demás pueblos de la Ribera no los he colocado. ¿Sabríais situarlos? ¡Ja! Tarantán, tarantán. Chan, chan. Empieza el concurso viajando por la Ribera sin GPS. Tarantán, tarantán, chan, chan. 8 años llevo en la gala, Voy a bajar al patio de butacas, Madre mía, ha cerrado los ojos, pues voy a ir a por ti. Además estás bueno. Que... Estáis ahora mismo acojonados. Me encanta que esto se grabe y se emita. Me encanta porque así tenéis que sonreírme todo el rato y no os podéis enfadar, ¿verdad? Me encanta. Voy a bajar, Voy a bajar. Voy a ir a por un socialista, que se vayan preparando. Uno de UPN y uno de Vox, que ha entrado en el Parlamento de Navarra, ¿no? Pues a esto vamos, ¿vale? No me sé el nombre de ningún político. Voy. Espero no caerme. Vamos, socialista, ya te he visto. Ya te he visto porque tú también a mí me gustas mucho, Bueno, que a mí me gustan todos. Que vamos a ver, José Luis, encantada, nos besamos. ¿Quieres que nos besemos? Ay. Qué bien hueles. Vale. No, que no pasa nada. Siéntate, porque es que los de realización si no nos van a matar. Vale, José Luis. ¿Sabrías situar Cintruénigo, pueblo natal de nuestra presidenta María Chivite? Vamos, tiene Pestallicas el nombre. El que quieras que creas que es, levanta la pestaña. Ay, 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 ay. Está dura, Eso está bien. ¡Muy bien! Muy bien. Bueno, ahora necesito a uno de Vox. ¿Hay alguno? ¿O están todos en Ferraz? Ah, están. Vale, ¿qué tal? Ah, mira qué majos. Ay, mira que tienes el pin de Vox. Venga, fenomenal. Fenomenal. Ay, sí, es verdad. Perdona, que me meta en medio. Qué bien hueles también. Gracias. Vale, como os gusta tanto la caza, ir a caballo y eso... Hueris de Bardenas Reales, te lo digo en inglés porque como las lenguas cooficiales os enfadáis. Venga, piénsalo. Bardenas Reales, algo grande igual, ¿no? Es un desierto grande. Mira, a ver, el que te parezca a tú, levanta la pestañica. Venga ahí. Ahí tienes poca uñica, pero dale. Esta va dura. Que no pasa nada. Es que... Venga, dale ahí, fuerte. ¡Muy bien! Un fuerte aplauso para él. No. Esparza. Tú sí que me gustas, tú. El año que he pasado me diste plantón, tengo que ir a por ti.
tanto que te invita Toquero a Tudela, ¿sabrías situarla? Te la he puesto fácil para que ganes. Como no ganas nunca. Este lado tienes levantado, ya. Venga. Muy bien. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Qué bien lo habéis hecho! Me ha encantado. Calla que voy a echarme un trago de agua. Me ha encantado. Pensaba que no ibais a acertar ninguna, ¿eh? Y yo había levantado todas las pestañas para engañaros. Oye, me ha encantado bajar al patio de butacas. No había bajado en 8 años, ¿eh? Te da otra perspectiva de la realidad. Y luego ganáis en las distancias cortas. Yo también no. Pues que no me decís nada. Además, yo cuando estoy en camerinos os visualizo. Digo, pues a este lado están los nominados, aquí están los sponsors, en medio está el público, los políticos y justo en medio, guapo, sonriente, Roberto Cámara. ¡Y acción! ¡Ay! Te has pillado de sorpresa, ¿eh? Roberto, me tienes muy enfadada. Porque otra vez no me has dado el premio. No me has dado el premio y tengo que decirlo, cada día me dejas menos tiempo para actuar. ¿Qué dices? Que la gala se hace larga, pues corta algo más seco, pero no me cortes a mí. El primer año 15 minutos, el segundo año 10, ahora 8. ¿Qué va a ser el año? Ahí va que se ha ido ¿Qué va a ser el año que viene? Para esto no me hagas subir, Roberto. ¿Se está cortando esto? ¿Paro? ¿Sigo? ¿Paro? Que van a cambiar la pila. Ay, pero no me saquéis estos muetes. Oye, a lo que estamos. No me hagas subir para esto. El año que viene hacemos videollamada y me evito la autopista, la gasolina y cómprame ropa. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser el año que viene? Un minuto. Buenas noches, soy Aroa, viva la Ribera, sanidad pública, Esparza, otra vez que no has ganado, agur, y me tengo que ir. Que no estoy tan enfadada, porque has hecho la fiesta posgala otra vez. Mira que gozamos el año pasado, güey. Lo voy a contar, lo puedo contar, Roberto. El año pasado se gozó mucho en la fiesta posgala, pero ¿cómo comió la gente? Como jubilaos. Hubo gente que se quitó hasta los dientes para entrarles más comida. Hombre, y los camareros de puntetas que no podían llegar a las mesas, ¿no te acuerdas o qué? La gente como los de Walking Dead. Y en vez de sangre con chorretones de chistorra por las comisuras. Los escoltas de la Chivite protegiendo a los camareros. Usted ya ha comido chistorra, señora, no le toca más, ¿no se acuerda? ¡Qué movida! Y cuando se acabó la comida, ¿qué pasó? Que os echasteis al vino. ¿Cómo bebisteis los políticos? ¿Cómo bebisteis? Perdisteis la compostura. Todos haciendo la cadeneta como en la charanga. Y Enrique Maya, venga todos y todos. Lara, 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 chan, chan, lara. Y decía Enrique Maya, media vuelta, hacían ¡ah! Lara, 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 vuelta entera, ¡ah! 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 Y no sabían. Una borrachera a la salida. Los de Vox no sabían dónde habían dejado el caballo, se tuvieron que ir en camello. Yo una borrachera también, ¿qué pa' qué? Claro, porque vosotros vivís aquí y no tuvisteis que coger el coche. Pero yo bajé a la Ribera de la U bajé. Que pasé el primer peaje y metí la tarjeta sanitaria en vez de la de crédito. Y mi madre, vas borracha, le digo, ¿y qué quieres pues? Ya verán los forales, cómo estén. Y estaban en el peaje de Marcilla, que no sabéis cuál es. Es el último que se paga para entrar en la Ribera, ¿sabes? Calla. Y mi madre en los forales y le digo, cállate, haceros los dormidos. Y mis padres atrás allá. Bajo la ventanilla me dice, hombre, Aroa Berrozpe. Mujer, ¿a dónde vas? Y le digo, mis padres, que se han puesto malos.
se han puesto malos en Pamplona y nos han derivado al hospital de Tudela. ¿Qué? Nos han derivado al hospital de Tudela, que hay más especialidades. Y dice el foral, ¿especialidades de qué? Y le digo, de tomates, nos vamos a morir allí abajo, nos vamos a morir, y lo llevo diciendo 8 años, y por un oído se entra y por otro sale, nos vamos a morir, y de noche, porque en urgencias no tenemos de nada. Ni pediatras, ni digestivos, ni de corazón. Estamos todo el rato subiendo en la ambulancia. Mira, es la única vez que no pagamos autopista. Oye, ya vale, que yo no quiero subir tanto a Pamplona, que la autopista está muy bien, que habéis invertido mucho el gobierno para que sea siendo gratis, pero que es que la gasolina no nos la paga nadie. ¿No ha entrado un nuevo consejero? Domínguez Cunchillos. Hola, encantada. Que se note que es usted de Gallur, ¿eh? Que se note, porque Gallur es vecino de la Ribera, ¿vale? Venga, muy bien. Me lo has prometido, ¿eh? Oye, que es que ahora como hay gente nueva, claro, que es que hubo elecciones. ¿Os acordáis? Yo pensaba que no iban a llegar a un acuerdo. Digo, ¿a que tenemos que votar otra vez? ¿Qué pasó? Pues Esparza. Otra vez te han dejado fuera del trío, ¿eh? ¿Cómo somos las mujeres, eh? Es que para cuando vosotros vais ya hemos vuelto nosotras. Bueno, si no nos matan antes, claro. Que digo que hay gente... Muy bien. Hay gente nueva en el gobierno y en las alcaldías. Cristina Ibarrola. Hola, ¿qué tal? Tu primera gala como alcaldesa. Bienvenida a Ongi Etorri. ¿Qué tal? Qué guapa estás. ¿Tú me ves a mí guapa? ¿Te gustan los pendientes? ¿Qué digo? Me han dicho que estoy de pasarela. Y he dicho yo, en Pamplona pasarela, pues la de la Brit, ¿verdad? Cara, ¿eh? Cara. Yo creo que la de Cibeles, desfilando a alta costura, sale más barata que esa, ¿eh? Que nos critican mucho a las mujeres, ¿verdad, Cristina? Con las ropas y todo. Que nos tenéis hartas todo el rato. Que si estamos gordas, que si estamos flacas. Que mucha ceja, poca ceja. Dejarnos en paz ya. Ya verás yo mañana lo que me critica la gente. Que si el pantalón corto, que si el pendiente grande, que si te me veían mucho los brazos. Pues el año que viene me vengo en uniforme. El de foral estaría bien. El le sienta a ellos fenomenal. Oh, mira, pues voy a venir el año que viene de foral. Si no me dejas espacio, videollamada haré. Que... Oye, los forales, ¿no os habéis dado cuenta qué contentos están? Que han cobrado. ¿Lo sabéis? Que han cobrado lo que estaban pidiendo. Que hay alguno que ha cobrado hasta 20.000 euros, ¿eh? Anda que no se les nota. Yo le vi a uno en la porra y era de Louis Vuitton, ¿eh? No, sí, se les nota mucho. Están súper simpáticos. Bueno, se le ven hasta los dientes. Yo pensaba que no tenían, ¿eh? Hay alguno que tiene que ensayar más la sonrisa porque no le sale bien. El otro día me pararon a mí y dije yo, este chaval lo tiene que ensayar. Empezó. Buenas noches. Le digo, buenas noches. Está una noche maravillosa. Le digo, ¿si está lloviendo? Policía foral, que no me acuerdo de decírselo. Bonito coche, ¿eh? ¿Es nuevo? Y le digo, si es una C15. Y me dice, perdona, que no la estaba mirando, que me estaba mirando la porra. Oye, ay, ¿lo notáis? Ya huele a chistorra. Me voy, que me quedo sin bocadillo. Muchas gracias, Pamplona y aupa murchante. Con todos ustedes, Carla López, Javier Ugalde y Mikel Basteguieta.
Anda que no ha barrido este año para casa la murchantina. Cualquiera le dice nada. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Le cojo el testigo tras la actuación de Arroa Berrope para anunciarles el siguiente galardón de esta noche. Se trata nada más y nada menos que del Premio Navarra Televisión 2023 en la categoría Valores Deportivos. Un galardón que reconoce tanto a deportistas como entidades, no solo por los méritos que consiguen año tras año, sino también por esos valores que deben ir asociados a todo deportista. Y que representan a la perfección las 3 candidaturas que optan al Premio Valores Deportivos 2023. Valores como la disciplina, el esfuerzo o la inclusión. Ezin hobeki ordezkatzen dituzte kiroltasunaren baloreak aurtengo hautagaitzek, disiplina, esfortzua edota gizarte inklusioa bezalako balioak. Estos son los 3 finalistas de este año. Imanol Arregui. Todo lo que soy se lo debo al Sota y nunca voy a poder devolver todo lo que me ha dado. 37 años dedicados al fútbol sala, al Xota, un equipo que nació en 1978 en Irurzun, su otra pasión. El día del partido no se veía un alma por el pueblo, estaba el pabellón lleno siempre, seguimos manteniendo las raíces, hay cuatro de Irurzun en el primer equipo y eso es una de las cosas de las que más orgulloso me siento. Fue portero durante 15 años y 22 como entrenador de un equipo de primera. A pesar de las ofertas, apostó por quedarse en su equipo y junto a su hermano Tatono. Me acuerdo sobre todo cuando pedimos la opción, ¿no?, de entrenar. Nos fallaron cosas y tomamos esa decisión y yo creo que fue la mejor decisión que ha tomado el Sota en toda su historia. Bueno, una parte importante de todos estos años son mis amigos, mi familia y junto a ellos y a toda la gente que me quiere, pues hemos podido disfrutar de todos estos años. Mariburruntzi Sincro Taldea. Esta es la historia de un equipo que nace con la pretensión de pasárselo bien. Simplemente da un rato para mí, para evadirme un poquito de la casa, de los niños y sin más, y estar un rato disfrutando con mis amigas. O sea, cuando empezamos fue empezar de cero del todo. Ni las propias Mariburruntzi pensaban que en 3 años iban a participar en campeonatos europeos y que iban a lograr primeros puestos en los mundiales de Roma y Japón. Pero su mayor victoria es otra. Para mí son 8 mujeres que cada una aporta su granito de arena dentro de este equipo, que cada una es de una manera diferente, pero que juntas pues hacen que todo esto salga adelante y que sea una pasada entrenarlas. Romper todas esas barreras que tenemos a veces mentales, ¿no?, de decir, ay, ya estoy mayor, ya me quedo en casa, o no, tienes que hacer lo que te apetece. Estas mujeres de entre 36 y 54 años se sincronizan dentro y fuera del agua. Silencio, por favor. Golbol Navarra. Este deporte paralímpico fue creado tras la Segunda Guerra Mundial como terapia de rehabilitación para los veteranos que habían perdido la vista. Los inicios en 2015 fueron muy difíciles porque no teníamos ningún tipo de material, las porterías eran unas cuerdas sujetas a las paredes, la ropa pues era una ropa vieja que quedaba por ahí de hace muchos años y en malas condiciones, y bueno, cada vez que se nos rompía un balón, que la verdad que llevan bastante golpe, pues había que cambiarlo y comprar, que tiene un coste de 60-70 euros, lo poníamos nosotros de nuestros bolsillos. Con mucho sacrificio, este equipo ha logrado el ascenso a Primera División Nacional. Las personas que estamos en este equipo, muchos de nosotros hemos visto y ahora por circunstancias de la vida hemos perdido la visión y bueno, con el trabajo y muchas horas pues hemos llegado hasta aquí y es increíble. Un equipo, una gran familia, que con marcas en el suelo y el sonido del balón, marcan también goles en materia de inclusión. Y el premio Navarra Televisión en la categoría Valores Deportivos 2023, patrocinado por Urzante, es para... Qué nervios, ¿eh? Ay. Golbol Navarra. Recoge el premio Pablo Segura, capitán de Golbol Navarra y presidente del Club Deportivo para Ciegos de Navarra. Entrega el premio Aritz Marín, director de ventas del Mercado Nacional de Urzante.
Bueno, no tengo palabras. La verdad que para nosotros ya el estar nominado era un premio en sí. El haber ganado ya es que es increíble. Bueno, tenemos que agradecer a todas las personas que estáis aquí, las autoridades, público, patrocinadores, y especialmente quiero agradecer a Navarra Televisión por abrirnos esta ventana para hacer visible nuestro deporte para personas que no tenemos visión. En estos momentos pues, me acuerdo de muchas personas en este proyecto que lleva más de 20 años, entrenadores, jugadores, personas que voluntariamente nos han ayudado con muy pocos medios y con mucho esfuerzo y con mucha ilusión hemos llegado hasta aquí. Gracias a todos vosotros y bueno, decir que en este... Perdonad que ando muy nervioso. No somos personas con discapacidad visual que practicamos deporte, somos deportistas que tenemos discapacidad visual. Muchísimas gracias por el premio. Eskerrik asko, Sariagatik. Con todos ustedes, Nuria Tirapu y Javier Eransus. Es momento ahora de destacar la gran labor que hacen las empresas navarras y también su contribución al desarrollo económico y social de nuestra comunidad. Gabón, muy buenas noches. Ese es el principal objetivo del premio que vamos a entregar a continuación. Un premio al que este año aspiran 3 empresas que dentro de su sector son todo un referente nacional e internacional. Comenzaron como empresas familiares y hoy en día generan empleo, riqueza y bienestar. Estas son las candidatas que optan al Premio Navarra Televisión 2023 Valores Empresariales. Elaborados naturales de la Ribera del Ebro. Pedro Beni, propietario de varios restaurantes y bares, decidió vender sus negocios para llegar con sus productos a más público. Uno de sus platos secundarios era la tortilla de patatas. Empezamos con otro tipo de elaboraciones, como puede ser vegetales, conservas en quinta gama, algún plato preparado, pimientos rellenos, de distintos sabores. Así nace la empresa nacional más famosa por su tortilla de patatas, cuyas materias primas son compradas directamente al agricultor. La tortilla de patatas se diferencia principalmente que está hecha con mucho cariño, con mucho esfuerzo y recordando sobre todo el antepasado de nuestra abuela, de cómo lo hacía ella, y lo que hemos tratado es de industrializar ese proceso y conseguirlo, pero sobre todo mucho mimo, mucho cariño y con la dificultad que ello conlleva. Solo en esta planta de Funes se elaboran cada día 220.000 tortillas de patatas. Tortillas frescas y jugosas que se cocinan con los más estrictos controles de higiene y seguridad alimentaria y que cuentan con Mercadona como uno de sus principales clientes. Conor Bikes. Esta empresa navarra comenzó siendo distribuidora de bicis, pero en 1990 decide crear su propia marca con una premisa. Queremos vender bicicletas, no problemas, y buscar buen producto y un buen servicio de atención postventa. La familia Orbaizeta ha conseguido situarse en el pelotón de cabeza entre las 3 marcas nacionales dedicadas al diseño y montaje de bicis. Y ello ha sido posible gracias al esfuerzo. Y cada vez más, y cada vez hay más parte de ingeniería con los motores eléctricos, las baterías, las centralitas. Nos toca dar muchos cursos de formación porque son cosas nuevas. En su planta de 3.500 metros cuadrados de Egues se montan las bicis de alta gama y el resto se producen en plantas de Portugal, Turquía y Túnez. Cada pedalada es importante y con cada pedalada ayudamos a que mejore la salud de la gente, a hacer ciudades más amables. Colaboramos con la sostenibilidad de la sociedad. Jata Electrodomésticos. 80 años dedicados a mejorar la calidad de vida de las personas. 8 décadas inventando productos que revolucionen el hogar. Esa es una de las premisas de esta empresa que trabaja para hacer que nuestra vida sea más fácil.
Nació en 1943, fabricando pequeños electrodomésticos, principalmente planchas de planchar y cafeteras eléctricas, siendo uno de los pioneros al traer este tipo de productos. Actualmente son líderes en el mercado las planchas de Asar que se diseñan y fabrican en sus instalaciones de Tudela. Una sede que también ha apostado por el servicio postventa. Lo recogemos en su casa, lo revisamos en nuestro SAT central y devolvemos a su casa. Creemos que esto continúa después de la venta. Sacamos prácticamente 180.000 productos fabricados en esta planta de Tudela y renovamos prácticamente unas 80-90 novedades cada año. Jata es una empresa navarra que está presente en hogares de más de 20 países. Factura 30 millones de euros y apuesta por la reinserción social. Bueno, vamos a ver qué nombre se esconde en este sobre, Javier. Ha llegado el momento porque el premio Navarra Televisión en la categoría Valores Empresariales 2023, patrocinado por CaixaBank, es para, vamos allá, Elaborados Naturales de la Ribera del Ebro. Recoge el premio Sergio Beni, director general de Elaborados Naturales de la Ribera del Ebro. Entrega el premio Carlos Sánchez Mitelbrun, director de Banca Empresas de la Dirección Territorial Ebro de CaixaBank. Alcaldesa, consejeros, delegado de Gobierno, público en general, gracias por venir. Gracias a Navarra Televisión, a Roberto por acordarse de nosotros y a toda la organización por la celebración y la iniciativa de estos premios y muchas gracias por nominarnos por ello. Enhorabuena a todos los nominados y premiados y felicitarles por su labor encomiable. No olvidarnos de todas las personas que han dedicado un minuto de su tiempo en votarnos. Muchísimas gracias. Gracias a estos reconocimientos nos dan la energía necesaria para seguir trabajando y contribuyendo en la sociedad como hasta ahora hemos hecho y sin olvidarnos de nuestros inicios. Todas las empresas tienen su historia y las historias están para contarlas y compartirlas y esta es un trocito de la de Elaborados Naturales. El mayor valor que tenemos es todo el equipo humano que hay detrás del proyecto. Familia, equipo directivo, trabajadores, clientes y proveedores y algún amigo que otro que te sufre en los buenos y en los malos momentos. A todos ellos quisiera dedicar este premio, reconocerles por ello y darles las gracias por confiar en nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches de nuevo. Menudo ambiente atletismo es Baluarte. Nosotros venimos acompañados, Paula, de la charanga Malacho para rematar la fiesta. Venga, todo el mundo arriba y a bailar. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Un poco de animación! ¡Vamos! Venga, alcalde de Burchante, arriba, arriba. ¡Qué bien tocas, Paula!
Muchas gracias. Vaya momentazo, vaya ambiente, mucho más que en las fiestas de los pueblos después de un chupinazo, ¿eh? El que hay aquí en el Auditorio Baluarte. Así es, aunque no tienen las zapatillas tan blancas, ni van tan limpios como nosotros. No, eso no, que me ha sorprendido, ¿eh? ¿Has visto, Yo no sabía que tocabas la trompeta, me has dejado Hombre, ojiplático. tú no sabes lo que aprende una viajando por todos los pueblos de Navarra, hablando con los vecinos y vecinas y disfrutando de las fiestas. ¿Y lo tuyo qué es? ¿Puro paripé? ¿Te has traído la pista grabada? Igual hago más paripé en Fogones del Reino con los cocineros, pero tú no sabes con quién estás hablando aquí, Presta atención, aunque el equipo técnico ha hecho porra de a ver si me sale bien o no. ¿Te atreves? ¿El Voy a escenario probar. es tuyo? ¿En directo? ¿Seguro? Vamos a ver qué sale Ojo, aquí. Muchas caras juzgándome. Ánimo, Sergio. ¿Hoy vas a hacer el ridículo? Un fuerte aplauso para Sergio Jiménez. Me has dejado sin palabras. He sudado, Ya no sé qué decir. Madre mía. Creo que eres merecedor incluso de un premio. El año que viene te voy a nominar a Valor Cultural, porque joven no. Yo creo Ya que lo me siento pega más, mucho, joder. pero ya se te ha pasado. En la esa crisis de edad. los 30 estoy ya. Sí, pero mira, en este momento has sido el protagonista, ¿no? Así. Pero ya lo vamos a dejar. Lo Porque dejamos. tú sabes quiénes son ahora los protagonistas. Dime, Los dime. 3 pueblos candidatos a pueblos ejemplares. Y son estos. San Adrián. Ha sido la primera localidad navarra que se ha añadido a la web Vente a vivir a un pueblo. Sus habitantes están tan orgullosos que resumen así sus atractivos. San Adrián es un pueblo ejemplar, por su gente, por su alegría, por las asociaciones, peñas, fiestas, cultura, industria. Aquí os recibiremos con los brazos abiertos. Estamos completamente de acuerdo. Aquí la gente es encantadora y con nosotros os sentiréis completamente seguros. Aquí te vas a hartar a trabajar. Carretilleros, ingenieros, mecánicos, soldadores. Aquí tenemos trabajo para todos y luego también mucha diversión. En un pueblo no puede faltar ni la cultura ni el deporte y, por supuesto, la juventud. Sin juventud no hay futuro. En San Adrián gozamos con una naturaleza y una biodiversidad única. Estamos rodeados por el río Ebro y por el Ega. Por todo ello, ven a vivir a San Adrián. Urroz Villa. Un pueblo sin cultura es un pueblo sin futuro. Para sus vecinos y vecinas, es el motor que hace avanzar a la localidad. Llama la atención que en un pueblo como este, de apenas 400 habitantes, haya una actividad cultural tan potente, ¿no? Desde el Club Deportivo Roztarra hasta el Grupo Landarte, la Coral La Chaga y de tantos otros que ponemos vida aquí en la villa. Además, la localidad cuenta con 3 curiosas librerías y busca ser la capital del biblioturismo. Con el proyecto denominado Urroz Villa del Libro, han aumentado la visita de escritores y diamantes de la lectura que encuentran también otros atractivos. Urroz, además de tener esta imponente plaza, la segunda más grande de Navarra, tiene un rico patrimonio por el cual en el mundo arquitectónico nos llaman la Pequeña Viana. En definitiva, un pueblo que siente pasión por la cultura, por el patrimonio y cuyo nombre se escribe con letras de oro. Murchante. Si algo hay que destacar de esta localidad, es su lucha por mejorar la vida de sus vecinos y vecinas. Fue pionera en la construcción de un polideportivo o en tener regadío por elevación. Por su pasado y por su historia, Murchante siempre ha sido pionero y el punta de lanza, digamos, del desarrollo aquí en la Ribera. Ahora es también referente en el aspecto cultural. Gracias al colectivo Somos Marte, puede presumir de tener un festival internacional de cortometrajes y una amplia agenda de conciertos, actuaciones y talleres.
son también los que llevan a cabo el acto de reivindicación de las demandas que tiene el colectivo LGTBI, que digamos sería una extrapolación a reducida escala de lo que vemos en las grandes ciudades en este aspecto, ¿no? Todo ello en una localidad que, gracias a iniciativas como Lobbies in the Air, brilla en la ribera, también en las alturas. Qué pena que Sergio haya abandonado su instrumento, que no tengamos a la charanga, porque ahora podríamos hacer un redoble, pero no, ya tenéis ganas de conocer al ganador, ¿no? ¿No? Ah, vale. Así que vamos con ello. El premio Navarra Televisión en la categoría Pueblo Ejemplar 2023, patrocinado por el Gobierno de Navarra, es para... ¡Urroz Villa! Recoge el premio Miquel Iribarren, alcalde de Urroz Villa. Entrega el premio Amparo López, consejera de Interior, Función Pública y Justicia y portavoz del Gobierno de Navarra. Bueno, buenas noches, Gabón. Nos dejan para el final y encima nos toca. Vaya. Pues eso, muchísimas gracias. Eskerrik asko benetan. A Navarra Televisión. Os vemos pronto en el Tiramillas, espero. Y sobre todo pues a los urroztarras, a Joania y a Javier, por este precioso proyecto de Urroz Villa del Libro, a las personas en las que han socializado su proyecto ahora con la creación de la nueva asociación, también al Club Deportivo Urroztarra, a la Coral La Chaga, a la Asociación por el Patrimonio, a Capuve, a la Gaste y a la gente del Andarte, a nuestro vecindario, nuestro territorio. Me acuerdo de nuestra mancomunidad y de Izaganet, me acuerdo de Mabel y nuestra mancomunidad de Irati, y bueno, lo quiero dedicar a estos otros dos pueblos amigos que podían haber sido igualmente beneficiados, y también pues de nuestra Navarra de las aldeas, ¿no? de nuestro querido Prepirineo. Veniros a vivir a un pueblo y gora Urroz, gora Zube. Qué orgullosos debemos de estar de nuestros pueblos, en este caso de Murchante, San Adrián y de Urroz Villa, pero también de todos los pueblos que conforman la geografía navarra. Así es, pueblos que enriquecen nuestra comunidad, que le dan sentido, que la hacen diversa y única. Y precisamente para hablar de ello toma la palabra la consejera de Función Pública, Justicia e Interior y portavoz del Gobierno de Navarra, un cargo bastante corto, Amparo López. Sí. En primer lugar, la más sincera enhorabuena a Urroz Villa, pero a los dos municipios restantes que, por supuesto, también se lo merecen. Enhorabuena. Sorionak. Pero no solo la enhorabuena al que me ha tocado reconocer, sino a todas las candidaturas, a todos los premiados que nos han mostrado tanto talento, tanto conocer Navarra, tanto darlo a conocer, tanto amor y tanto disfrutar en un día como hoy. Gracias y enhorabuena. Sorionak. Navarra Televisión, gracias por esta magnífica noche. Ha sido un momento para mí inolvidable. Muy buena organización del evento, pero muy
buen conocimiento de Navarra y transmisión de los valores navarros y nos hace cada día que queramos más esta gran comunidad. Trabajáis día a día difundiendo una información fundamental, no solo información de ocio y entretenimiento, también información de lo que pasa en Navarra, de lo bueno y lo malo, en todos los momentos y en todos los rincones, y hace que cada vez lo conozcamos más y mejor. Programas como Tiramillas nos ha hecho conocer rincones que, desde luego, para mí eran desconocidos. Agradezco de verdad esta información que se nos transmite, pero también contribuís a esa cohesión social y territorial tan necesaria en una Navarra tan diversa y tan rica, de norte a sur, de este a oeste. Es importante que nos acerquemos unos a otros, estemos cada vez más comunicados, nos entendamos mejor y desarrollemos esta gran empatía que un gran medio de comunicación como sois vosotros lo permitís. Desde el Gobierno de Navarra, todo nuestro agradecimiento, nuestra colaboración y nuestro apoyo. Os invitamos a continuar en esta línea de trabajo y deciros que estaremos con vosotros en cada momento. Esperemos que solo sean en buenas noticias, pero en las malas, ya lo sabéis, también estaremos ahí. Gracias, eskerrik asko. Muchísimas gracias por esas palabras de ánimo y vaya noche de emoción, de sentimientos y de tensión estamos viviendo, ¿eh, Sergio? Así es, Paula, y para culminar esta noche tenemos que dar la bienvenida otra vez a una mujer cuya música ha sonado por todas las discotecas y fiestas más importantes de nuestro país, que siempre con su voz brilla sobre cualquier escenario. Recibimos con un fuerte aplauso a Soraya. Buenas noches, Soraya. Es un placer volver a tenerte aquí. Has abierto la gala con un tema que ya forma parte de la historia de la música. Ahora lo vas a hacer con una canción fresca, llena de energía, que se titula Cuando estás bien. Sí. Es tu nuevo sencillo y creo que refleja perfectamente el estado en el que te encuentras actualmente. Bueno, yo creo que hay veces que hay que celebrar los buenos momentos cuando se está bien. Parece que como en los tiempos que corren, ¿no? Cuando uno te pregunta, cuando alguien te pregunta, ¿qué tal, cómo estás? Uno tiene como que... Bien, bueno, vamos tirando, ¿no? No, yo creo que es importante verbalizar y es importante expresar cuando uno está bien. Creo mucho en la ley de la atracción, entonces yo creo que son momentos para comunicarte abiertamente, ¿no? Y pues oye, cuando se está bien, pues está bien, ¿no? Hay que decirlo. Esta noche estamos muy bien. Aquí estamos muy bien, ¿eh? También muy bien acompañados en estos momentos. Sí. Así que gracias por haber compartido con nosotros este escenario. También al grupo de baile Taupadak, porque Sí, con por ellos favor. vamos a finalizar esta gala que, como decíamos, ha sido una noche inolvidable para toda Navarra Televisión. Muchas gracias por compartir con nosotros estos 8 años que llevamos de estos premios y sobre todo el día a día, que es importante para nosotros, que sigan ahí. Muchísimas gracias a todos. Eskerrik asko, os esperamos el año que viene. Salud y os dejamos con Soraya. Gracias. Hace meses que te pienso y no te veo. Tropezamos sin buscarnos en aquel lugar. Y ahora no tengo miedo a volar. Tantas noches que vivimos para recordar. Tantas series empezadas que por terminar. Faltó una temporada más. Siento por dentro el calor de un incendio. Porque aún nos queda algo que hablar, 1000 canciones por bailar. Y de repente que nos vimos, tal vez por la resaca que cogimos, otra vez comiendo pizza los domingos. Que bien se está cuando estás bien. De repente que nos vimos, tal vez por la resaca
Muchas gracias, Erika.